Es la edición del día jueves 30 de julio del 2020 de El Comercio TV en la mañana, Ale querida. 6:59, falta un minutito para las 7, pero nosotros gustosos de acompañarle aquí con mucha más información. Hay mucha para contarles en esta hora, incluido una entrevista que tendremos con el ministro de la Salud, Juan Carlos Ceballos, topando justamente varios temas relacionados a la cotidianidad y a esta emergencia que se está viviendo. 6:59, casi las 7, tráfico. Vamos a ver cómo está el tráfico a esta hora. Nos vamos a ir. Preste atención, son 3 las modalidades de educación que tendrán los estudiantes del próximo año lectivo que empezaría el 1 de septiembre. Cada institución, sea pública o privada, podrá ofrecer voluntariamente 2 opciones y las familias podrán elegir la más conveniente. Veamos. Las clases en el régimen Sierra y Amazonía están previstas a empezar el 1 de septiembre. Para esto existen 3 modalidades de estudio que son presencial, abierta o en casa. La primera funcionará al igual que los últimos meses tras presentarse la expansión del coronavirus hasta que el COE Nacional dictamine el regreso a las aulas. La segunda opción es la modalidad abierta. En educación abierta se consideran las herramientas virtuales, como también la educación en línea. Se hace un seguimiento al estudiante de parte de los docentes, tienen tutoría permanente de parte de los docentes. Si la escuela o el colegio dicta esta opción, pues deberá existir un descuento. En este caso, la educación abierta, hablando de costos y regulación de costos, será el 65% de las pensiones efectivamente cobradas durante el año lectivo que finalizó. La modalidad en casa se diferencia por lo siguiente. La responsabilidad de la tutoría cae sobre la familia, padres y madres. La misma deberá acogerse a los siguientes costos. Es de un 30% de las pensiones cobradas de manera efectiva durante el ciclo escolar lectivo que acaba de finalizar. Si usted desea que su hijo vuelva a las aulas cuando el COE Nacional lo determine, deberá optar por la modalidad presencial. Las familias, por supuesto, pueden decidir y definir una vez que inicie el año lectivo por una de estas 3 opciones según sus necesidades, sus circunstancias, sus recursos y durante todo el año lectivo permanecerán en cada una de esas opciones. En caso de que exista un incremento de pensiones o no se realice las rebajas correspondientes a cada método de estudio, usted puede denunciar estas irregularidades al Ministerio de Educación comunicándose al 099 34 83 78 o al 099 34 83 730. Informó Valeria Navarro. Y en Guayaquil, médicos posgradistas realizaron un plantón en los bajos del edificio público del sector social para exigir al gobierno nacional el pago de sus remuneraciones tal como lo establece la ley humanitaria. Ellos llevan 5 meses al frente de la emergencia sanitaria. Ley humanitaria, contrato ocasional. Son médicos posgradistas de 6 hospitales de Guayaquil, quienes luego de su jornada laboral salieron con pancartas a expresar su malestar por el incumplimiento de la ley humanitaria. Su concentración llegó hasta los bajos del edificio público del sector social para exigir el pago de sus honorarios, ya que han estado desde los primeros días de pandemia salvando vidas. Las autoridades y la ley dice que tenía que ejecutarse a los 30 días de haber sido enviada y estamos hoy a los 36 días y no tenemos ni un pronunciamiento del Ministerio de Salud Pública. ¿Un centavo han recibido? Hay compañeros que sí han estado recibiendo sueldo, pero esos son los pocos. Elizabeth Garzón es médica gastroenteróloga. Trabaja más de 90 horas a la semana en el hospital Abel Gilbert y dice encontrarse contra la espada y la pared porque no tiene ningún ingreso. Hacemos una guardia de 24 horas, pero no termina con las 24 horas. Entregamos guardia y salimos casi a las 28 horas. Para el día siguiente volver y tener 8 o 9 horas más durante todos los días. Tampoco reciben ninguna remuneración, pese a que todos estuvieron y estamos dentro de la pandemia. Y hay quienes están endeudados por los préstamos adquiridos con instituciones financieras para costear sus estudios. No es justo que existan robos, que no estén presos, que literalmente asesinen a las personas. ¿Y nosotros qué vivimos?
de que somos héroes y no tenemos que comer. Somos posgradistas autofinanciados que laboramos en los hospitales, pero que no recibimos ningún sueldo. Tenemos compañeros que pagan matrícula semestral, que pagan un estipendio mensual a la universidad, que son por miles de dólares. ¿Cómo vamos a pagar eso si no tenemos ni siquiera para vivir? A nivel nacional son 3.505 posgradistas que están en la misma situación. De estos, 1.200 pertenecen a la ciudad de Guayaquil. Este plantón se desarrolló este miércoles en el puerto principal. En los próximos días se extenderá en otras ciudades, informó Carlos Julio Gurumendi. Más de 7.000 becarios nacionales reclaman el desembolso de los rubros pendientes. En algunos casos, desde hace más de un año, aseguran que no tienen una respuesta por parte del gobierno, pese a sus requerimientos. Veamos. Se nos ha manifestado. Diana Medina cursa el 9º semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Loja. Ella es oriunda de la provincia de El Oro, pero gracias a su rendimiento escolar y ganas de superarse, obtuvo una beca del Estado para cubrir sus gastos de manutención y poder estudiar. Un salario básico unificado, $400 mensuales. Pero este dinero no llega, en su caso desde hace 4 meses. Esto me ha acarreado, por así decirlo, deudas, mucha preocupación, mucho malestar. Me encuentro debiendo lo que son servicios básicos, el arriendo. La situación de Diana la viven miles de estudiantes más, pues en total hay 7.492 becarios nacionales. Tenemos varios compañeros que han hecho préstamos a fin de poder continuar sus estudios. Teníamos conocimiento que se les pide desde las instituciones privadas un certificado que vale que nos van a cancelar los rubros de la beca para hacerles firmar un pagaré. Llegaron con esta demanda ante la Comisión de Soberanía Alimentaria en la Asamblea Nacional, a donde debía comparecer el ministro Richard Martínez y el titular de la CENESID, Agustín Albán, pero ambos se excusaron. Una falta de respeto de parte de las autoridades que a última hora, a medianoche, nos envían excusas. Antes, por lo menos por guardar las formas, el señor ministro de Finanzas enviaba un delegado. Al menos eso para que escuche lo que en esta sesión se daba. Los jóvenes, a quienes también se les unen los becarios posgradistas de medicina, serán recibidos en el Pleno para exponer ante todos los legisladores su situación. También serán convocados en un plazo no mayor a 8 días laborables el ministro Martínez y el secretario Albán, informó Carolina Basante. Vamos a retornar y contarles que el gobierno nacional dispuso la prohibición de venta de licor durante 15 días y modifica el toque de queda en fines de semana en varias provincias del país. Además, les contamos que en el Hospital General del IES Quito Sur se implementaron 56 camas con puestos técnicos de oxígeno a fin de atender la demanda de pacientes con síntomas respiratorios por COVID-19. Ya regresamos con esta información y más. Seguimos con información. El gobierno nacional dispuso la prohibición de venta de licor durante 15 días y modifica el toque de queda de fines de semana en varias provincias del país. Esto como parte de los esfuerzos para frenar el acelerado contagio del coronavirus. El anuncio de las nuevas medidas adoptadas por el COE Nacional para combatir el creciente número de casos por COVID-19 lo hizo la ministra de Gobierno María Paula Romo a través de su cuenta de Twitter. Es así que la venta de licor queda prohibida durante 15 días, de viernes a domingo, a excepción de restaurantes de categoría 4 y turísticos, en donde está permitido como bebida de acompañamiento. Esto se implementará en 18 de las 24 provincias del país. En la Sierra, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja. En la costa, Santo Domingo de los Áchilas y Esmeraldas. En la Amazonía, Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona, Santiago y Zamora Chinchipe. En este marco, el toque de queda, que inicia a las 21 horas y concluye a las 5 de la mañana, se mantendrá únicamente de lunes a jueves, mientras que de viernes a domingo será desde las 19 horas hasta las 5 de la mañana. Dentro de los primeros en reaccionar ante estas nuevas medidas está el alcalde de Quito, Jorge Yunda, quien a través de su cuenta de Twitter expresó: El COE Nacional ha dictado nuevas medidas de restricción para Quito. Prohibición de venta de alcohol de viernes a domingo y la ampliación del toque de queda desde las 19 horas. Toda medida ayuda sustancialmente a bajar el riesgo de contagios. Ayúdanos, también depende de ti. Mientras tanto, el prefecto de Loja, Rafael Dávila, señaló que está de acuerdo con estos cambios. Sin embargo, dijo, deberían ser más severos. Podrían ser, y creo que deberían ser más. Por ejemplo,
la prohibición de venta de licor debería ser todos los días de la semana. El toque de queda está bien, pero también no solamente viernes, sábado y domingo. También hay relajamiento entre semana. Los miércoles, los jueves también hay problemas. En Quito informó Adriana Rojas. Son las 7:30 en la mañana, es tiempo de recibir al ministro de Salud, quien nos acompaña desde la forma telemática que ahora lo estamos realizando, que es una forma un poco más rápida de poder acceder a la información. El ministro Juan Carlos Ceballos. Señor ministro, desde la matriz de Televicentro le saluda Roberto Álvarez Vandenberg, como de costumbre. Un placer saludarle y conversar un poco de los temas de salud que a la comunidad, a la población, hoy día le tiene realmente, pues con esta pandemia, un poco alterado. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Muy buenos días, Roberto. Un saludo a todos quienes nos escuchan también. Hay que entrar en temas de cajón, toca preguntarle. Yo sé que todo el mundo le pregunta esto y debe ser para usted un poco chocante, pero hay que hacerlo. Estado de la pandemia en el Ecuador a hoy, 30 de julio. Voy a usar una sola palabra para no repetir todos los números que salen en las fuentes. Claro. Y es que afortunadamente en el Ecuador la pandemia está contenida. Esto quiere decir que nosotros estamos recibiendo y atendiendo a pacientes a la celeridad que se puede dentro de un sistema sanitario que ha respondido a todas las demandas de especialmente uso de camas, especialmente uso de emergencias, etcétera, a través de un sistema muy, muy bien articulado que se basa en la atención primaria de salud, en el barrio, en el médico que está primario, que está en la comunidad. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Este es el mensaje del día de hoy. Pero toca, ministro, hacerle preguntas que yo sé que para usted es un tanto incómodo, pero que la ciudadanía tiene pues el derecho de saberlo. Usted dice que está contenida, pero sin embargo las muestras, el indicativo, los enfermos siguen aumentando. ¿Cómo es eso de contenido que está controlada y sigue aumentando? Mire, es una pandemia que hasta el día de ayer ha matado a más de cerca de 700,000 personas a nivel del mundo. Y que están contagiadas en el mundo una población equivalente a la del Ecuador. Más de 17 millones de personas están contagiadas. Correcto. Entonces, no podemos esperar que una pandemia de estas dimensiones nos ahorre el Ecuador, nos ahorre la población de Quito, la población de Pichincha. Hay un contagio progresivo que se inició particularmente en Guayaquil y que se ha ido esparciendo al resto de la República. Y ahora nos tocó a Quito, como nos toca también a la población de Santo Domingo, Latacunga, Ambato, Riobamba y Cuenca. Son las ciudades que en este momento están recibiendo esta ola de contagios, y las consecuencias de la ola del contagio, que son las hospitalizaciones, una mayor demanda de las camas y desafortunadamente también las muertes. Porcentajes de esto, ministro, ¿cómo anda la población del Ecuador en general? ¿El contagio en qué nivel está? Yo no creo que hay todavía una cifra exacta, porque no todo el mundo se hace pruebas, porque hay la cantidad de pruebas que están disponibles ahora en Quito son bien diferentes a las de Guayaquil. En su momento, etcétera. Pero mire, lo que yo tengo acá frente a mí son las estadísticas de el número de casos por millón de habitantes. ¿Y por qué el millón de habitantes? Porque esta es la manera de que nosotros tenemos que hacer para controlar por la densidad demográfica. ¿No? Esas son las tasas de prueba, ministro, ¿no? No, me refiero a casos por millón de... Luego hablamos de las tasas de prueba. Sí, casos por millón de habitantes, estos son, mire, yo tengo Chile, 18,380 casos por millón de habitantes. Y digo, debe ser esto acondicionado al número de millón de habitantes para controlar por la población. Tengo Panamá, que sale por primera vez ahora 14,405 por millón de habitantes. Brasil, le sigue con 12,000, Perú con 11,000. México está con 3,000, Bolivia está con 6,000, no superó, y el Ecuador está con 4,000. Ahora, a nivel internacional, ministro, nos dicen, en cambio, estadísticas que a uno le alarman. Y hablo como ciudadano y como un poco el vocero de la ciudadanía. Hoy nos comparan que Ecuador tiene una pandemia más alta que China, que la mortalidad está más alta, o lo que sea, en este caso, los que se están enfermando. No, como digo, estos son los casos, ¿no? Y estas son estadísticas mundiales hechas y validadas por universidades de prestigio internacional, Johns Hopkins, un conjunto también de universidades que trabajan en esto. Es parte del Worldometer que usted puede ver
en el Internet. Pero las muertes, hablemos de las muertes, no nos comparemos con China, porque China ya pasó y es una de las poblaciones que en realidad tiene el menor número de muertes, de nuevo, controladas por millón de habitantes. Pero yo le voy a dar las cifras. Perú, nuestro vecino del sur, 564 muertes por millón de habitantes. Chile, 485. Brasil, 424. Y el Ecuador, luego, con 318, seguido de muy cerquita de Panamá, que nos pasará en los siguientes días con 312. Esas son las estadísticas nuestras. Colombia nos superó en términos de casos. Yeah. Y la implicación es que en unas semanas más Colombia tendrá, desafortunadamente, muchos más muertes que nosotros. Entonces, esta es una manera de ver. La otra, si me permite, para nada más terminar la idea, es lo que ayer en un conversatorio que tuvimos con el doctor Boloña de Guayaquil, dentro de un grupo de empresarios, él me decía, pero no es la única manera de ver muertes. Muertes por millón de habitantes es un indicador muy duro, y digo, nosotros estamos bajo Chile, Perú, Brasil y México, pero hay el Case Fatality Rate en inglés, que es la tasa de ataque de aquellos que se han hecho la prueba y cuántos han muerto, y nosotros estamos en el 6.8%. En Italia, 14.3%, Brasil va a 6.3%, España 11.5%, y el mundo está en 6.3%, es decir, décimas bajo nuestro. Nosotros tuvimos una explosión, y ese es mi punto, una explosión de casos y de muertes en Guayaquil, que usted recordará muy bien. Pero en el resto del país eso está, y por eso vuelvo a usar esta parte de contenido. Eso, estamos con la infraestructura sanitaria a la cual nos vamos adaptando todo el tiempo. Eso está contenido. O sea, una cosa es contenido para que entienda bien la población, y otra cosa es controlado. Son dos palabras diferentes. Claro. Que comienzan con la misma. Claro. Pero no es lo mismo, no dice lo mismo. Pues, mire, no puedo negar que hay un problema con una pandemia de estas dimensiones que paró el mundo por la mitad de un año. Que nosotros no tengamos consecuencias, pero de todas maneras lo que está viviendo en Quito, lo que se está viviendo en Pichincha y en el resto del país es una contención. Nosotros logramos, con la infraestructura sanitaria, con el número de personal médico, paramédico, etcétera, contener esto. No ha habido la explosión, no ha habido esas muertes exponenciales que vimos en Guayaquil. En Guayaquil llegaron a morir 704 hubo fallecimientos en un solo día. Nosotros aquí no pasamos de 15 fallecidos al día. Esa es la diferencia. La alcaldesa dice que le dejaron abandonada. Yo ya me refería a la querida alcaldesa de Guayaquil. Ella tiene un problema de un protagonismo que se le sale de las manos. Y yo le digo, si es que estuvo abandonada Guayaquil, no será por un ministro que llega hace 2 meses o 3 meses, o un sistema sanitario que tiene suficiente capacidad en Guayaquil. Acuérdense que hay dos hospitales del Ministerio de Salud Pública en Guayaquil. 2 hospitales, Los Ceibos y Monte Sinaí. Nunca se llenaron las camas. Hay capacidad hasta 495 camas y usualmente menos de 200 están ocupadas, aunque está toda la infraestructura. Entonces no puede ser el abandono, ¿no? Es un afán de protagonismo con el cual no comparto y en el que se hizo un trabajo conjunto. Seguimos, y yo quisiera poder volver a trabajar conjuntamente con Guayaquil, porque tenemos este momento, por ejemplo, Guayaquil está recibiendo muchísimos pacientes de las provincias aledañas, pero también un poquito de respeto al exalcalde Nebot. 25 años, no creo que durante 25 años de alcalde él abandonó Guayaquil, y eso no es algo que debería decir la alcaldesa Viteri. Ministro, volvamos al tema de salud. ¿Cuál es la tasa de pruebas de COVID-19 por cada 1,000 habitantes? ¿Hemos logrado ya tener esta rapidez de las pruebas? ¿Hemos logrado con los habitantes para tratar de controlarlo? Para serle franco, no tengo a la mano la cantidad de pruebas por millón de habitantes, pero tenemos más de 230,000 pruebas realizadas. ¿Eso es suficiente? Nunca son suficientes el número de pruebas, ¿no? Pero yo creo que lo que hemos hecho justamente para dosificar los recursos que tenemos es priorizar aquellas poblaciones en las cuales nosotros tenemos que hacer pruebas, por ejemplo, al personal de salud. Y tenemos pruebas y otra metodología que es muy novedosa y que en realidad es un orgullo para el Ecuador, que en ningún otro país de la región que yo sepa se ha hecho, que son las pruebas hechas con un muestreo probabilístico.
tipo encuestas. Ustedes manejan mejor el asunto de encuestas. Yo quiero saber cuál es la opinión pública respecto al actual ministro de Salud, y hago una encuesta y pregunto. Esa es una muestra probabilística, y en esa muestra probabilística nosotros hemos hecho 3 cosas que son interesantes. Una, aplicar una encuesta para seleccionar, para redireccionar qué personas necesitan qué prueba, porque no toda la gente necesita una prueba rápida, no toda la gente necesita PCR, depende en qué estadio esté esa población. La segunda, la prueba como tal, en situ, en el campus, y la tercera, una georreferenciación, que nos va a permitir seguir a ese paciente que sale positivo para que se mantenga en el confinamiento y darle la asistencia a través de kits alimenticios, por ejemplo, y medicinas en su propia casa. Eso se está haciendo, y se está haciendo en Quito. Miren, en Quito nosotros tenemos en este momento 12 distritos intervenidos. Hay un 70%, intervenidos me refiero a que estamos trabajando con 894 vigilantes de salud. Son los miembros, son los vecinos del barrio, los que están ahí. Y en las zonas calientes que hemos identificado, 556 moradores del barrio, 200 estudiantes universitarios de la UDLA y de la Universidad Central, varios técnicos, 120 técnicos de atención primaria de salud, los TAPS. Esa es la manera que nosotros estamos actuando a nivel de barrio, a nivel de la comunidad. En la estadística que me dio hace un momento, señor ministro, de los 278,000 muestras, sería más o menos 13 por cada 1,000 habitantes. ¿Cuál sería lo óptimo en este tipo de muestra, en esta otra, no la estadística? Bueno, no creo que existan una cifra óptima. Habría que ver en qué países se ha hecho cuánto. Hay, por ejemplo, debo decir, Corea del Sur, por ejemplo, hizo una cantidad de pruebas extraordinarias, lo cual les sirvió, pero con un objetivo. El objetivo es determinar dónde están los casos, aislarles, darles la asistencia, la ayuda que se tenga e identificar las poblaciones vulnerables, cosa que estamos nosotros haciendo acá. Pero me excuso por no saber exactamente cuál es el número óptimo de pruebas. Tranquilo, ministro. ¿Cómo estamos con el tema del comportamiento del virus en las distintas ciudades? Porque son comportamientos distintos. Uno fue el de Guayaquil que hablamos, pero Quito, Latacunga, Esmeralda, Santo Domingo tienen comportamientos distintos. Es el mismo virus, indudablemente. Puede haber cambios, mutación, más que hablar de mutaciones, en realidad son cambios que el virus mismo va adaptándose a diferentes circunstancias, pero es un virus, es el mismo virus que se va desplegando. Es probable, y hay esta teoría no sustentada completamente y no aceptada por todos, de que la agresividad del virus, la carga viral y la agresividad del virus va disminuyendo. Es decir, el concepto que se ha dicho mucho es preferible contagiarse 3 meses después de contagiarse bien al inicio de la pandemia. Y eso es lo que está sucediendo, como que la cantidad de casos y la cantidad de casos graves, excepto en personas mayores o que sean obesas o que tengan un riesgo mayor, por ejemplo, el embarazo, son riesgos muy fuertes para la agresividad del virus. Pero como que eso, la cantidad de lo que vimos en Guayaquil y lo que vio Italia, por ejemplo, lo que vio Madrid, lo que vio Londres, lo que vio Nueva York, es muchísimo menor. ¿Por qué la sintomatología, ministro, es distinto en cada persona? Porque somos personas diferentes. Miren, nosotros tenemos casos de familias que en una familia, digamos, de 6 personas, 3 se contagian y las otras 3 no se contagian, a pesar de que han estado juntos, compartiendo el mismo hábitat, de las mismas situaciones, han estado comiendo juntas, etc. Entonces, hay una respuesta inmunológica individual que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, sí se han identificado factores de riesgo, ¿no es cierto? La edad es el mayor. Nosotros tenemos una población joven que es la que más se ha contagiado, de 20 a 49 años de edad, pero la que más muere son aquellas personas en edad mayor. Es decir, los jóvenes irresponsables, los bebedores, los que hacen fiestas, los que tienen reuniones clandestinas. Los que armaron el relajo. Los que armaron el relajo son los que van a la casa y contagian a sus abuelos y son los abuelos los que mueren. Esa es la realidad. Y entonces eso hay que pensar bien y ese es un mensaje muy claro para la comunidad. O sea, no podemos continuar siendo tan irresponsables matando a nuestros abuelos o acelerando la muerte de los abuelos. Tenemos que ser responsables a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de vecindario. ¿Ya tenemos ciudades libres del COVID en el Ecuador, señor ministro? No tenemos ciudades libres de COVID en el Ecuador. No existe eso. Yo creo que sería muy difícil decir hay ciudades libres en el mundo. Entiendo que, por ejemplo, Nueva Zelanda, que es una isla y que tiene mayor probabilidades de control, ha logrado, habrán otras también, que ha logrado eliminar completamente el contagio y la presencia del virus.
pero eso va a ser muy raro, imposible. La interconectividad con la que nosotros vivimos acá es imposible. Y además que esta no es una pandemia, que repito siempre, no es una pandemia sanitaria, es una pandemia económica, social, biopsicosocial. Y por lo tanto nosotros tenemos que seguir procurando, con las medidas de contención y la responsabilidad individual, abriendo espacios. 60% de la comunidad ecuatoriana es informal. Nosotros vamos a aumentar el 50% de viajes o del flujo aéreo internacional, pero con las medidas adecuadas. Nosotros seguiremos pidiendo, por ejemplo, que la persona que se embarque tenga un PCR negativo. Esas son las medidas de contención, pero en un contexto que es el que nosotros tenemos que vivir dentro de un ámbito social, económico. La gente tiene que vivir, la economía tiene que reactivarse, sin descuidar lo que es la prioridad para el Ministerio de Salud, que es la salud y el bienestar de cada ecuatoriano. En suma, hay que aprender a vivir con esto. Hay que vivir, esto no viene todavía, mire, estamos haciendo todos los esfuerzos, no solamente el Ecuador es el primer país de la región que que puede importar el Remdesivir. Es un antiviral, no está comprobado que acorta la mortalidad, pero sí acorta la estancia hospitalaria. Entonces, eso es el primer país. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos. Y tenemos una relación muy estrecha con uno de los laboratorios que está desarrollando la vacuna de avanzada, la COVAX, en las cuales estamos haciendo todo lo posible para ser parte de los ensayos clínicos de testeo de la vacuna y también de la compra de la vacuna a nivel de esfuerzos internacionales para que no nos dejen a un lado ni nos pongan a la cola, sino tengamos la misma oportunidad de compra que el resto del país del mundo. Le iba a preguntar justamente de este medicamento, porque es importante para la población. ¿A qué valor o qué precio puede ser que llegue al Ecuador? No tengo el dato del Remdesivir, pero es el laboratorio que fabrica eso, que es Gilead, y a través de lo que nosotros hemos dicho a nivel internacional es el precio del costo. Habrá un margen de ganancia muy chiquito, no le puedo decir exactamente en cuánto va a ser, porque son 6 dosis que se deben dar, entre 6 y 10 dosis a cada paciente, etcétera. Entonces eso va a variar. Pero la vacuna estamos procurando que sea un precio que está entre 10 y 40 dólares. Ojalá sea menor. Estamos apuntando por la vacuna sintética, que es la que menos efectos colaterales da, y que también ofrece un margen de seguridad, de eficacia muy alta. Este paliativo, esta vacuna, como quiera llamarlo, o este medicamento, o este fármaco, pues evita ya que esto se siga diseminando como hasta ahora, ministro. Es decir, son dos cosas diferentes, ¿no? El Remdesivir es un antiviral, es un tratamiento que acorta, como digo, la estancia hospitalaria. Todavía no hay un número suficiente de pacientes, ni se han hecho ensayos clínicos para determinar la mortalidad, el acortamiento de mortalidad en este paciente. Pero la FDA dio el visto bueno, ¿no? Sí, no, claro. La FDA ha dado el visto bueno para eso, tanto que está exportándolo. Pero ese es un tratamiento, es el Remdesivir y no tiene nada que ver con vacuna. La vacuna es así, es la vacuna de la COVAX que tenemos y tenemos, hemos dado nuestro aval para tener acceso a la AstraZeneca, a Pfizer y a la otra vacuna china que es la Sinovac, que es con la que nosotros estamos trabajando. A todas hemos dicho, miren, nosotros querríamos tener acceso y después veremos si es que es conveniente o no. ¿En qué tiempo tendremos en el país, ministro, estos medicamentos? Usted me hace preguntas difíciles. Ojalá pueda ser ayer. Ojalá pueda ser ayer. Pero yo creo que a finales de año probablemente tengamos una vacuna. Por eso es que nosotros tenemos que contener esta expansión de la vacuna, del virus, hasta cuando la vacuna esté disponible. Le voy a cambiar las preguntas, ministro, ahora para irnos por el otro lado, que también es engorroso. El tema de la corrupción, la feria del dinero se ha enriquecido. ¿Cómo están las investigaciones en la corrupción en los hospitales públicos de nuestro país? No hay, desafortunadamente, ni un hospital que se salve. Esa es la tristísima realidad. Yo debería estar pensando en cómo mejorar la asistencia médica, cómo facilitar las contrataciones, cómo estar yo mismo presente en los barrios, pero el problema de corrupción que se ve no solamente en la red hospitalaria, ahora saltó todo el lío de los carnets de las personas con discapacidad, etcétera. Es una mafia que por años ha estado funcionando y que me alegro, eso sí me alegro, de haber estado yo para combatirla, porque yo no voy a dejar, mire,
Me podrán decir todo lo que quieran respecto a las probabilidades y a las maneras de tratar el coronavirus. Eso no me preocupa. Pero lo que sí quiero decirle muy enfáticamente y de cara a la comunidad es que el asunto de corrupción se acabará mientras yo esté acá. Eso no voy a dar paso a nada, a un milímetro. Y estamos haciendo varias algunas acciones muy particulares. Estamos trabajando con el señor Contralor, con la Contraloría, por ejemplo, le hemos invitado a que venga al Ministerio de Salud Pública para que conjuntamente desarrollemos auditorías que nos señalen cuáles son las personas en caso de discapacidades, por ejemplo, los usuarios que han hecho aplicaciones fraudulentas y también los 22 funcionarios que ya han sido reportados a Fiscalía para las acciones pertinentes. No hay que dar tregua a esto, ministro, que así sea. Finalmente, toca preguntarle esto. Los médicos posgradistas no les han pagado 8 meses. Están que no tienen y que se hacen y se deshacen. Han hecho marchas en Cuenca, en Guayaquil. ¿Qué ha pasado con la plata? ¿Estamos con plata? ¿Se ha pagado el sistema de salud? Hay dos cosas que la comunidad también tiene que entender y nosotros estamos constantemente trabajando y hemos trabajado inclusive con la Asamblea para tratar de resolver este problema. El problema es, y le digo, los posgradistas en particular, ya se pagaron 3.4 millones el día lunes de esta semana, hace poquitos días, y están pagados hasta junio 30. Sin embargo, hay 111 más de los posgradistas que por problemas del Ministerio de Economía y Finanzas, porque también existen ¿cómo se llama? Vacíos legales, están tratando de arreglar este problema. Pero ojalá se haga inmediatamente. Para los devengantes de becas sí tengo una muy buena noticia. Nosotros hemos pedido un préstamo al BID, es un préstamo colateral, y a partir del 1 de agosto, es decir, en pocos días, nosotros tenemos los fondos suficientes para que no haya retrasos para los devengantes, ¿no? Los de los posgrados, desafortunadamente, tiene que ser con dinero corriente y no depende ya del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud cumplió con el CUR, que es el proceso para subir el 18 de mayo se mandó eso. Y se mandó también a un grupo, por ejemplo, de la Asamblea, del señor Jimmy Candel, y se le hizo entrega del número, la lista y también el CUR en esa fecha. Pero entendemos que también es una crisis muy dura la que el país está viviendo. No debe ser, la prioridad debe ser el pago a las personas que han estado atendiendo a pacientes en una pandemia. Sin duda. Terrible. Y sin duda, eso es eso. Y a mí me conduele y estamos haciendo todo lo posible para que eso se efectivice de la manera más oportuna. Ministro, gracias por atendernos. Le envío un abrazo en este día jueves, que todo sea bueno y que las cosas sigan caminando y no le dé tregua a la corrupción, ministro. Sin duda, gracias, Roberto. Buenos días. Un abrazo grande. De salud acá en nuestro noticiero de la mañana del Comercio TV. Hacemos una breve pausa, nosotros ya venimos con más.